proceso de servicio devocional comienza con Ador Shraddha, o sea, hay 9 estadios de desarrollo, de evolución espiritual, ¿no? Entonces, el primer estadio, el inicial, es Shraddha, que es la fe. Entonces, es muy importante porque si no existe un mínimo de confianza, difícilmente podremos abordar cualquier tema, incluso dentro del ámbito material, para intentar indagar, para investigar, que sea una materia de estudio, de análisis para nosotros, en cualquier ámbito, en cualquier disciplina material. O sea, esa confianza, esa convicción tiene que estar presente porque es como el arrancado del automóvil, ¿no? Si no arrancamos el automóvil, difícilmente va a haber un movimiento, ¿no? Entonces, aquí en este texto, San Pablo explica, dice, no simplemente hay que tener fe, sino que a través de esa fe, ese es el primer contacto que una entidad espiritual establece con ese plano divino, con esa dimensión del infinito. Y es a través de esa primera confianza, de esa convicción, aunque sea muy, muy, muy elemental, que uno complace al Señor Supremo. O sea, ya simplemente por esa actitud, el Señor Supremo ya se siente, hay una predisposición por parte de la divinidad a abrirse a nosotros. Y esto lo explica Krishna en el Gita, ¿no? Cuando dice, Chatur Vidava Yanteman Yana Sukrite Arjuna, Artoyi Gyasira Terti Gyani Chapratarshabha. Dice 4 tipos de personas que él denomina piadosas, personas bondadosas, dice, se aproximan a mí, ¿no? Entonces dice, y todas ellas mencionan, ¿no? Los indigentes, aquellos que tienen mucha aflicción en su vida, los indagadores filosóficos, aquellos que tienen un conocimiento y quieren profundizar mucho más en ese aspecto de la verdad absoluta. Dice, Krishna los considera personas con una buena predisposición. Entonces, Krishna hacia ellos también muestra esa buena predisposición. No olvidemos que la divinidad persona, entonces él reciproca con los sentimientos de cualquier criatura, especialmente de un ser humano, o sea, de una entidad espiritual encapsulada en una anatomía humana. Entonces es importantísimo eso, ¿no? Si, por ejemplo, nos trasladamos al ámbito de la ciencia, un ámbito que hoy se ha erigido como el gran Dios, ¿no? Y ha desplazado un poco dentro de ese ámbito racionalista al tema filosófico y teológico, ¿no? Que ellos consideran como disciplinas menores, ¿no? Pero incluso los científicos también tienen sus creencias. Porque ¿por qué aceptan la ciencia o los postulados de la ciencia? Es una creencia que a través de una indagación o de un conocimiento empírico fundamentado en la observación y en el control del experimento y finalmente en la conclusión o en esa manifestación tangible o evidencia, entonces ellos parten de esa creencia, ¿no? O sea que también es una creencia. Obviamente después de todo eso, ellos se fundamentan pues ya en una serie de leyes, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis hablado hoy, es que es un tema que siempre me ha apasionado, ¿no? Conocer un poco todas las tesis eh, de los científicos, especialmente de los materialistas o naturalistas, que su filosofía de la vida es el ateísmo, ¿no? Entonces es importante conocer cuál es su posicionamiento y en qué se fundamenta esa perspectiva, porque tanto el ateísmo como el teísmo son 2 perspectivas distintas de la realidad. Unos tienen una creencia en esa perspectiva de la vida, un colectivo, y los otros tienen otra creencia en esa perspectiva de la vida.
Entonces, no sé si habéis oído hablar del famoso, bueno, ya no está en este planeta, ¿no? El famoso físico matemático Stephen Hawking de la Universidad de Cambridge, ¿no? Que tenía una discapacidad locomotora, ¿no? Entonces él era un materialista naturalista acérrimo, ¿no? Y él, bueno, hizo muchas declaraciones, ¿no? Y decía que en el ámbito de la ciencia Dios no tiene espacio, ¿no? Porque él escribió un libro muy famoso que se titula El Gran Diseño, ¿no? Y toda la tesis del libro se fundamenta básicamente en una premisa y es en la ley de la gravedad de Isaac Newton, que dice, entonces su tesis era, como existe la ley de la gravedad, el universo se crea a sí mismo y se creará eternamente de la nada. O sea, ya el postulado es totalmente incongruente. O sea, de algo se crea la nada. De algo se crea la nada. Eso es una incongruencia, ¿no? Y qué interesante, porque él se fundamenta en la ley de la gravedad, que fue descubierta por Isaac Newton. Y resulta que los primeros padres de la ciencia surgió en Europa en los siglos XVI, XVII, fueron los grandes padres, Galileo, Copérnico, Kepler, Newton, en los tiempos modernos Maxwell, todos ellos eran teístas. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estas personas, por qué estos genios decidieron emprender y desarrollar el ámbito científico? ¿Por qué? Maravillados por ese despliegue cósmico del universo, esas leyes. Entonces, este fue el móvil que inspiró a estos genios a indagar en el ámbito de la astronomía. El tratado más brillante científico que ha existido en la historia fue escrito por Isaac Newton y se llama Principia Mathematica en latín. Y ahí describe la tesis de cómo detrás de esta manifestación cósmica tan extraordinaria tiene que haber una inteligencia racional, porque él postulaba que si hay unas leyes perfectas que gobiernan el universo, detrás de esas leyes tiene que haber un legislador inteligente. Entonces, vemos que el origen de la ciencia se fundamentó en un deseo de comprender y de establecer la supremacía de una entidad sobrenatural. ¿Quién es el origen y la causa del universo? Eso fue lo que les impelió a ellos. Y desafortunadamente vemos que en la historia postmoderna de la ciencia, científicos como por ejemplo Peter Atkins, este es químico, el Richard Dawkins, biólogo, Stephen Hawking, físico, Hitchens, todos estos son los grandes proponentes del ateísmo moderno, ¿no? O sea, cómo desde los padres de la ciencia que les impulsó a la búsqueda y a la comprensión de esa entidad suprema racional, o sea, desde una comprensión empírica y racional, se polarizó hacia la ciencia postmoderna, que es totalmente la antítesis de ese origen, ¿no? Racional, científico, por descubrir a ese ser supremo, ¿no? Y qué interesante, porque incluso Albert Einstein, en una de sus grandes declaraciones, decía que el universo es incomprensible, pero más dice, y como es incomprensible, no es comprensible el universo.
sea, estamos hablando de grandes genios, de grandes personalidades. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Este es el gran debate entre estas dos perspectivas diametralmente opuestas de la existencia. De lo que la ciencia explica el cómo las cosas suceden, pero no el por qué. No sé si os estoy aburriendo con esta disertación un poco, pero es importante, ¿no? Tener ese trasfondo, porque el Bhakti Yoga, o sea, el conocimiento védico, se fundamenta en parámetros racionales, de conocimiento racional. De hecho, en los Vedas se explica que esa entidad suprema, que esa divinidad, es un ser racional. Entonces tenemos que tener este conocimiento, ¿no? Lo que la ciencia, hay una gran interrogante que han arrojado los científicos modernos, ¿no? ¿Es posible que la ciencia pueda explicar todo lo que existe, todo lo referente a la vida? Hay algunos partidarios que dicen que no es posible. ¿Por qué? Porque todavía ellos no pueden o no han facilitado respuestas al cuál es el propósito de la vida, por qué estoy aquí, cuál es el origen del ser humano. ¿Qué sucede después del deceso del cuerpo físico? Estas grandes interrogantes, la ciencia todavía no las ha respondido. Es decir, la ciencia ha eliminado, moderna, desafortunadamente, ha eliminado del tablero de conocimiento y de investigación lo que es la parte histórica y filosófica de la ciencia. Y simplemente ahora se han fundamentado en el aspecto reduccionista, ¿no? Ellos dicen que todo se puede reducir, todo el fenómeno cósmico, a través de la química y de la física. Pero este es un planteamiento erróneo y limitante, ¿no? Porque entonces, ¿de qué sirve la literatura, la historia, la economía, la política? Tienen que cerrar las universidades. Porque si todas estas disciplinas ahora ya no son necesarias, la ética, por ejemplo, ¿no? Tampoco lo trata, porque la vida es un desarrollo del azar y de la selección de las especies conforme a la teoría darwiniana. Entonces, es importante comprender, y esto lo dicen grandes científicos teístas, como por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de John Lennox, es un doctor en matemática pura de la Universidad de Oxford. Él es un teísta, somos afortunados de que todavía en este planeta hay personas científicas como él que pertenecen a la perspectiva teísta, ¿no? Y entonces él explica que las declaraciones de los científicos no necesariamente son las declaraciones de la ciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, Stephen Hawking, para aquellos que querían iniciar su carrera dentro del ámbito científico, específicamente de la física, les decía, tienes que elegir entre Dios o la ciencia. Y entonces John Linus decía que este planteamiento es un error. ¿Por qué es un error? No podemos despojar del mérito a Henry Ford del conocimiento de la combustión interna del motor de combustión de un automóvil. Ambos son necesarios. El uno no excluye al otro. O sea, ambos son necesarios. Henry Ford es necesario y la mecánica de ingeniería mecánica del motor de combustión interno también es necesario. O sea, no son compatibles, no son antagonistas, ¿no? Entonces, la perspectiva teísta o la inclusión de esa entidad suprema o esa metodología para descubrir e integrar a esa entidad suprema como posible manifestación y origen del universo, no excluye ni desplaza tampoco al conocimiento empírico científico, que es inductivo. De hecho, la función primigenia de la ciencia es ir desmenuzando las problemáticas más complejas reduciéndola a temas menos complejos, más sencillos, más naturales, ¿no?
sea, desde lo más complejo a lo más natural. Ese es básicamente el proceso que utiliza la ciencia de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, si esto lo trasladamos al ámbito espiritual, tenemos que comprender que desde la perspectiva teísta nosotros confiamos y aceptamos de que sí existe una entidad sobrenatural, porque todos los Vedas es ciencia, lo que pasa es que es una ciencia que es espiritual. Determinan y establecen categóricamente que sí existe ese ser supremo, ¿no? El problema de la ciencia, o como lo plantea John Lennox, dice, es que estos científicos con esa perspectiva atea hay que ver cuál es el concepto que ellos tienen de Dios. Y el concepto que ellos tienen de Dios es el concepto grecorromano, es decir, de deidades, o sea, lo que los Vedas explican como los semidioses. Y los semidioses forman parte de la creación, es decir, son posteriores a la creación. Pero sin embargo, esa entidad suprema que ostenta ese estatus supremacista es anterior a la creación. De hecho, lo explica la Brahma Samhita, ¿no? Isvara Parama Krishna, Sachirananda Vigraha, ¿no? Y también lo explica Krishna en el Gita, ¿no? Cuando dice Ham Sarvasya Prabhavo, Mata Sarvam Pravartete, dice yo soy el origen del universo. Es decir, el universo es una derivación, es una consecuencia, pero no es la causa del universo. Este es el gran problema a lo que se enfrentan los científicos modernos, que consideran que el universo no es una consecuencia, sino la causa. Ahí está el gran error, el gran planteamiento. Y una ecuación, cuando el planteamiento, la premisa inicial es incorrecta, todo el desarrollo de esa ecuación también es incorrecta. Por eso constantemente en el ámbito científico se están revisando las teorías, las tesis, los conceptos, los abordajes. Afortunadamente, nosotros somos pertenecientes a la corriente de la perspectiva teísta, que no da margen a ningún tipo de especulaciones empíricas ni a error, porque nosotros seguimos el sistema de conocimiento que se llama parampara en sánscrito, es decir, deductivo, mientras que la ciencia materialista o naturalista utiliza el conocimiento inductivo empírico. Entonces, partiendo de esta breve descripción en lo que se fundamenta la ciencia materialista, podemos ver que son dos grandes corrientes que desde los siglos XVI y XVII se han ido distanciando, ¿no? Ha habido una divergencia entre ellas. Pero ¿cuál fue la causa primigenia de esta discrepancia, ¿no? Del ámbito teológico y del ámbito científico? La Iglesia Católica. La corrupción de la Iglesia Católica y el apego a planteamientos que con el tiempo han ido cambiando. ¿Pero por qué cambiando? Porque se han ido descubriendo nuevas facetas y nuevas leyes dentro del ámbito científico. Entonces, simplemente por una cuestión de comodidad y porque la Iglesia Católica se sentía identificada, por ejemplo, con los postulados de Ptolomeo, el astrónomo Ptolomeo de hace 1500 años, pues se quedaron ahí atrapados o estancados. Sin embargo, cuando llegó Galileo, Kepler, Copérnico, cambiaron y desarrollaron más esos planteamientos astrofísicos. Es decir, la corriente de conocimiento védico es un ámbito que ya está, digamos, determinado. No hay posibilidad de indagación, porque ya el conocimiento perfecto desciende
del plano de la perfección, del plano del infinito, mientras que la ciencia material es una dinámica que se encuentra en un estado de revisión constante de tesis, de postulados y que se cometen errores, ¿no? Por ejemplo, hoy en día hay parte del colectivo científico que están cuestionando mucho la teoría de la evolución del señor Darwin, porque están encontrando ya ciertas incoherencias, ¿no? Es decir, la ciencia ha ido evolucionando. Entonces están descubriendo que lo que antes era válido, ahora ya no es válido. Sin embargo, el conocimiento védico es un conocimiento perfecto. ¿Por qué? Porque desciende de la entidad suprema perfecta. Vedanta significa conocimiento, la cúspide del conocimiento y un conocimiento que emana de la verdad absoluta, de la perfección absoluta e infinita. Entonces, si nosotros estamos interesados en acceder a ese plano, tenemos que utilizar el procedimiento deductivo, o sea, a través de la sucesión discipular y no el inductivo. Entonces, es un tema apasionante. Es un tema apasionante a los que nos gusta el intelectualismo, conocer un poco dónde se encuentra el ámbito científico. ¿Por qué? Tenemos que conocer dónde se encuentran ellos para poder refutar sus tesis, porque si no vamos a quedar simplemente como meros creyentes, credos. Y el Vaishnavismo y el conocimiento védico no es una religión, no es un credo, es una ciencia que se fundamenta en parámetros distintos a los parámetros materialistas, obviamente. Ellos conocen lo que conocen y tienen sus limitaciones. Entonces tenemos que desterrar ese prejuicio que tiene la ciencia moderna de que el fenómeno cósmico es un privilegio y un monopolio de la ciencia, y de que ese ser sobrenatural, como decía Stephen Hawking, es simplemente Dios y la religión, él decía, es una quimera para aquellos que tienen temor de la oscuridad. Esa es otra de sus grandes declaraciones, ¿no? Entonces, tenemos que demostrar a través del conocimiento védico, y eso es lo que esperaba Srila Prabhupada con toda esta información y todos nuestros grandes acharyas, de que Dios no es el objeto de un credo ni de una religión, sino que es una ciencia. Y tenemos que estudiarla en profundidad. Y tenemos que conocer en lo máximo posible los parámetros científicos, materialistas, naturalistas y los parámetros de la ciencia espiritual. ¿Para qué? Para no quedar en evidencia, para que no nos sigan catalogando como sentimentalistas, sectarios, que creen en algo, en un ente ficticio. No sé si me explico. Entonces, Mahaprabhu hizo énfasis en eso, ¿no? Que tiene que haber una parte de esos seguidores del Señor Supremo que desarrollen y que tengan una atracción y que investiguen y que estudien pues toda esta corriente materialista que ha desplazado y que ha vejado muchísimo a lo que es el origen del universo, el fundamento y el fundamento del universo, que es Dios, ¿no? Es decir, tenemos que defender al Señor Supremo, pero ¿en base a qué? A planteamientos filosóficos, teológicos y científicos congruentes, que vean que los seguidores del Señor Supremo, del Vaishnavismo, en este caso nosotros, no podemos hablar por otras corrientes o credos espirituales, son personas coherentes, que tienen un conocimiento, que tienen una lógica, que se fundamentan en un racionalismo coherente. Y eso es el Bhakti Yoga, Buddhi Yoga, como Krishna describe, ¿no? Cuando dice Teshan satata yuktanam bhayatam priti purvakam dadami buddhi yogantam, dice el 10º canto, ¿no? Dice, simplemente por practicar esta senda, esta dinámica del servicio devocional, para comprender esto, yo le facilito a esa persona con buddhi. Buddhi es inteligencia racional, no es sentimental, no es un sectarismo, sino es una inteligencia fundamentada en conocimiento, en evidencias.
Y los Vedas son una evidencia, son una autoevidencia muy clara, ¿no? Y tenemos toda una sucesión discipular de grandes maestros que eran filósofos y teólogos extraordinarios y científicos, ¿no? Como Bhaktisiddhanta Sarasvati. Tenía cátedra de matemáticas y de astronomía en la Universidad de Calcuta. Jiva Goswami, el teólogo y filósofo más extraordinario que ha habido en este planeta, el siglo XVI, la época de Mahaprabhu. Y están sus tratados, ¿no? Los Sandarbhas. Complejísimo, filosóficamente y teológicamente. Entonces, yo y toda nuestra sucesión discipular y el Señor Supremo nos invita a todos nosotros para que nos aperturemos si tenemos esa tendencia intelectual. Si no la tenemos, pues no podemos hacer nada, ¿no? Pero por lo menos conocer las bases, los fundamentos. ¿Y dónde se encuentran esas bases? En Bhagavad Gita. Tenemos que estudiar, no tenemos que leer, tenemos que estudiar y profundizar a las enseñanzas introductorias y elementales del Bhagavad Gita, porque ahí está hablando el científico supremo, el gran diseñador inteligente. Y la Gita es un tratado filosófico, teológico y científico. Lo que pasa es que hay que comprenderlo y utilizar la nomenclatura moderna para poder formar parte de este tablero intelectual y debatir y poder debatir con esta perspectiva de la vida materialista, naturalista. Es muy importante eso. Y qué bonito, ¿no? Como también, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Habla, y es muy interesante, porque muchos de los seguidores, porque son cristianos, desconocen que en el Génesis, que es el primer libro del Pentateuco, en el primer verso, ahí se explican los principios fundamentales de la física. En el primer verso del Génesis, ¿no? Cuando dice, y el principio era Dios, y creó los cielos y la tierra. Al principio era Dios, es decir, el tiempo, y creó los cielos, el espacio, y la tierra, la materia. Estos son los tres principios fundamentales, lo que es fundamenta la física: el espacio, el tiempo y la materia. Y estos tres principios Krishna los desarrolla y son el fundamento del Bhagavad Gita. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprender y valorar la importancia de estudiar la literatura médica, que nos tiene que llevar no a la comprensión a veces tediosa y compleja de la ciencia moderna, sino a través de otra perspectiva, ¿no? Racional, pero más, pero real, más dinámica, más atractiva, más inspiradora, ¿no? Y que da margen a explicaciones que todavía la ciencia a día de hoy no han podido responder: cuál es el propósito de la vida, quién soy yo, de dónde vengo, hacia dónde me dirijo después de la muerte, los valores éticos, ¿de dónde han surgido? De las escrituras, no de la ciencia. Todos los valores éticos que conocemos hoy en la sociedad contemporánea se derivan de las escrituras, de la Biblia, de los Vedas, del Corán. Están ahí esos valores. Bhagavad Gita, capítulo 3, el Karma Yoga, ¿no? Karma Yoga. Todos sabemos cuál es la definición del karma, ¿no? Actividad, ¿no? Karma también tiene tres funciones, ¿no? No simplemente dentro de esa actividad se manifiesta o se subdivide en tres departamentos, ¿no? Karma como orden, como justicia y como aprendizaje.
Cuando a ese karma, a esa actividad, se la vincula con el yoga, es decir, es el proceso a través del cual nosotros nos vinculamos con el plano de la trascendencia y nuestras actividades sufren una metamorfosis, es decir, trascienden la ley de causa y efecto. Hay una acción, pero no existe reacción. Eso es muy importante comprenderlo, porque si no vamos a estar atrapados en la dinámica del karma normal. Es decir, toda acción genera una reacción, causas y efectos. Sin embargo, karma yoga hay una acción, ¿no? Se genera un impulso energético, pero que genera un vínculo y está direccionado hacia la conexión con el plano divino, con esa dimensión trascendente. Bien, vamos a leer el texto. Qué interesante, ¿no? Este texto es muy importante. Yagyartat karmanan yatra lokoyan karma bandhanaha tadartan karma konteya mukta sanga samachara. La traducción dice: el trabajo o la actividad que se hace como un sacrificio en honor de Vishnu debe realizarse. Es decir, en nuestras actividades cotidianas o dentro del ámbito social, la gente que no tiene conocimiento simplemente actúa, ¿no? ¿Cuál es el móvil de sus actividades? Básicamente tiene dos objetivos. Uno, minimizar la aflicción y el dolor. Y la segunda es intentar derivar el máximo placer de esas actividades que yo ejecuto. Sin embargo, aquí Krishna nos está invitando a que debemos de actuar, pero con la finalidad de conectarnos, de sintonizarnos con la entidad suprema, con el Señor Supremo. Dice, de lo contrario, dice, el trabajo lo ata uno a este mundo material. Y si nosotros no actuamos con esa actitud y desde esa perspectiva, cualquier actividad, bien sea psíquica, emocional, verbal o física, va a generar una reacción. Esa es la tercera ley de la dinámica de Isaac Newton. ¿Y qué significa eso? Aquí lo explica. Vamos a quedar atrapados en la ley de causa y efecto, en función de cómo actuemos y del conocimiento y de los recursos que nosotros utilicemos, las consecuencias serán positivas o negativas. Entonces, Chris aquí nos está advirtiendo y nos está invitando a que no actuemos en base a esa dinámica natural del universo, porque entonces quedaremos atrapados en la dualidad y en esa ley rigurosa de causas y efectos, de acciones y reacciones. Así que, oh hijo de Kunti, desempeña tus deberes prescritos para la satisfacción de él. Es decir, todos nosotros tenemos responsabilidades en el ámbito social, responsabilidades laborales, responsabilidades con la sociedad, con la comunidad, con la familia, con el ámbito de amistades que tengamos. Todos tenemos esas responsabilidades. Entonces aquí Krishna nos está invitando a que cumplamos con esas responsabilidades. Pero ¿cuál debe de ser el leitmotiv? ¿Cuál debe de ser el propósito? Que a través de ellas intentemos complacerle. Reconozcamos que Él se encuentra detrás de todo el escenario existencial.
Como Krishna explica en el capítulo 10 del Gita, la inteligencia que nosotros utilizamos para gestionar determinado tipo de actividades, dice Krishna, esa inteligencia viene de mí. Los recursos de la materia han sido producidos por él. Las leyes describen, universales, describen fenómenos que habitualmente acontecen, pero no tienen poder creativo. Entonces, dice, y de ese modo, si tú actúas con esta actitud, con esta perspectiva, con este conocimiento, dice, entonces tú vas a quedar exento de las consecuencias que se deriven de tus actividades. Eso es muy importante. Y esta es la clave de permanecer impermeables y de que esta ley tan rigurosa de causa y de efecto, de acciones y reacciones, no seamos afectados por ella. Pasamos, quedó claro esto, ¿no? Krishna está explicando aquí la dinámica del universo. Y esta ley tan importante, ¿no? De la ley de la gravedad. Y qué interesante, ¿no? Porque los científicos modernos hacen mención constantemente a la ley de la gravedad. Hacen una descripción de cómo funciona la ley de la gravedad, pero no saben, a día de hoy, el colectivo científico no sabe lo que es la gravedad. No desconocen a día de hoy lo que es la materia. Desconocen a día de hoy de lo que es la energía y desconocen lo que es la conciencia en el siglo XXI. Todavía no hay respuestas. Hablan de las leyes, cómo funcionan las leyes, pero no saben lo que es la ley per se. Y aquí Krishna también nos está hablando desde la perspectiva científica, materialista, naturalista, de cómo funciona la ley de causa y efecto del karma, ¿no? Pero nos lleva más allá, porque dice, si tú actúas meramente en función de la dinámica de esa ley, obviamente vas a estar expuesto a consecuencias o a reacciones. Pero si tú actúas desde la perspectiva del conocimiento de la ley, entonces vas a quedar exento de las consecuencias o de los efectos reactivos que se deriven de tus actividades. Y esto los científicos lo desconocen. Porque, como Krishna explica en el Gita, ¿no? Prakrite kriya manani gunai karmani sarvasaha. Dice, esta energía material emana de mí. Y esta energía material se manifiesta en o tiene tres niveles de manifestación energética y de conciencia, ¿no? Como se explica, como lo describe posteriormente en el Gita, ¿no? Dice, como un estado de materia sólida o la materia que es inerme, inconsciente, sin poder volitivo, un segundo estado de expresión rayásico, donde esa materia adquiere un impulso energético que tiene el poder de desarrollar los elementos materiales y un tercer nivel de manifestación sádvico que es el conocimiento de no simplemente cómo es el funcionamiento de las leyes, sino lo que es la ley per se y el origen real de esa ley. Leemos el texto. Saha yagya praya srishtva purovacha prayapati anena prasavisyatum ishavo astu ishta kamaduk. Traducción. Dice, al comienzo de la creación, aquí Krishna, qué interesante, ¿no? Está diciendo al inicio de la creación.
Y sin embargo aquí Krishna dice que la creación es el producto de la ley de la gravedad. De momento Krishna no está estableciendo cuál es el origen de la creación, sino dice al origen de la creación, y cuando estamos hablando del origen de la creación, estamos hablando de que entra en escena un factor predominante, determinante, y que es el elemento o la mecánica que impele todos los acontecimientos físicos, químicos, biológicos, astronómicos del universo, que es el tiempo. Dice al Linit, comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas. Aquí ya Krishna establece de que existe una entidad sobrenatural y de que esa entidad, ese diseñador inteligente, emana el universo. Dice, produjo generaciones de hombres y semidioses. Es decir, que él existía previamente a la creación. Es decir, él, la entidad suprema, se encuentra fuera de la jurisdicción del espacio, del tiempo, del pensamiento relativo que rigen las dinámicas existenciales, físicas, bioquímicas, biológicas, físicas, astronómicas del universo. Dice, creó generaciones de hombres y semidioses, junto con los sacrificios de honor de Vishnu. Es decir, aquí nos está hablando de que la creación del ser humano no es algo que pertenece a la tesis evolucionista de Darwin, sino que aquí está hablando de la taxonomía védica. O sea, lo que es la diferenciación o la catalogación de las especies de vida. No simplemente en este planeta Tierra, sino en todo el universo. Dice, y además de eso, dice, él creó un procedimiento a través del cual uno puede vincularse con el Señor de todas las criaturas, a través de los sacrificios, dice, y los bendijo, diciendo, sean felices mediante este yagya. Es decir, aquí estamos viendo cuál es, Krishna nos está dando unos indicios de cuál es el propósito del universo y por el cual nosotros, las entidades espirituales encarnadas en anatomías humanas, nos encontramos aquí. Y es el primer principio, realizar sacrificios, es decir, procedimientos a través de los cuales, procedimientos intelectuales, físicos, emocionales, psicológicos, y que utilicemos todo el escenario existencial o de la materia con la finalidad de propiciar o captar o invitar al director de la escena, que es el señor Vishnu. Dice que a través de este tipo de actividades, dice, seamos felices. Krishna nos está aquí desvelando el principio de la felicidad. ¿Cuál es la fórmula de la felicidad? Aquí la está Krishna desvelando. Dice la ejecución de sacrificios. Pero sacrificios rituales, ¿con qué finalidad? No simplemente satisfacer al Señor Supremo, sino que desarrollar una conciencia superior, una conciencia espiritual de comprensión de qué es el universo, cuál es el origen del universo, el propósito del universo. Dice, porque su ejecución les concederá todo lo que pueden desearse para vivir feliz y lograr la liberación. O sea, qué interesante lo que se está diciendo aquí, Krishna, lo que nos está transmitiendo. No simplemente estáis aquí
para subsistir lo mejor posible y erradicar el sufrimiento, sino que estáis aquí para ser felices. Tenéis que cumplir y comprender cuál es la finalidad y el propósito del universo y quién es y cuál es el origen real del universo. Y que finalmente, cuando llegue el punto final de vuestra estadía en la existencia material, podáis liberaros de esta ficción cósmica, de este laberinto existencial en el que estamos encapsulados. Qué interesante, ¿no? Aquí Krishna nos está hablando de el propósito, de la finalidad, del origen, y de que al final vamos a obtener lo que los que estamos despertando nuestra sensibilidad espiritual anhelamos desde tiempos remotos, desde que nos encontramos errando por las diferentes dimensiones y estadios evolutivos del universo, que es la inmortalidad. Eso es lo que estamos hablando, pero no siempre la inmortalidad, que se logra a través de un conocimiento perfecto, de un discernimiento de lo que es la materia, la entidad suprema y la partícula consciente de vida, sino Ananda, es decir, el gozo espiritual infinito. Pasamos al texto siguiente, 11. Devam vapayate nena te deva bhavavayantuva parasparam vapayanta shreya param avapsyata. Traducción. Los semidioses, complacidos con los sacrificios, los semidioses, estos son los dioses materialistas, que la ciencia, es el concepto que la ciencia moderna, contemporánea, tiene de Dios, de los dioses grecorromanos. Obviamente, este tipo de dioses grecorromanos en la escena científica moderna no tienen cabida, porque antiguamente, debido al desconocimiento de los fenómenos de relámpago, de la condensación del agua, del motor de combustión interna del automóvil y de otros fenómenos naturales desconocían, hoy ya hay una explicación física, matemática y astronómica. Entonces este tipo de dioses ya no tienen cabida en la escena, aunque sabemos nosotros, desde el punto de vista de la perspectiva védica, que sí son seres, son entidades, como nosotros, que son los que gestionan, gerencian el universo. Para nosotros. Entonces, pero para la perspectiva de los científicos materialistas, estos dioses no tienen cabida. ¿Por qué? Porque forman parte de una mitología que en el pasado se le atribuía poderes sobrenaturales que hoy en día ya esas manifestaciones naturales ya tienen una explicación física, biológica, matemática, las diferentes disciplinas científicas. Entonces, dice aquí, esos devas, que son los que se encargan de gerenciar, de gestionar la naturaleza material, los diferentes departamentos y leyes que gobiernan el universo, dice, si vosotros desarrolláis esa actitud de vinculación con ellos a través del reconocimiento de todos esos recursos de los que disfrutáis y necesitáis para existir, ellos se van a complacer y entonces, ¿qué va a suceder? Van a cooperar, os van a facilitar esas necesidades como el oxígeno, el agua y todos los recursos que necesitamos, ¿no? Para poder existir en este planeta. Y entonces dice, entre esa cooperación entre los seres humanos y los semidioses, que dice aquí, reinará la prosperidad para todos. Es decir, existe una jerarquía,
El universo no obedece a leyes ciegas, leyes impersonales, sino que detrás de estas leyes existen unos gerentes que se encargan de gerenciar las leyes. Y en un nivel superior, en esa jerarquía cósmica, está el Señor Supremo, la divinidad. Como dicen los científicos, esa entidad sobrenatural o diseñador inteligente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí Krishna nos está invitando a esa cooperación. Porque si nosotros rompemos esta secuencia de cooperación, vamos a tener serias dificultades. Es decir, si se rompe la cadena de producción y distribución, nosotros, los que vivimos en las metrópolis, no vamos a poder alimentarnos. Y eso va a generar hambruna, caos, anarquía social. Entonces, Krishna nos está invitando a que esa cadena de producción y de consumo se mantenga a través de una cooperación mutua. Nosotros reconociendo la labor importante de los devas, de los semidioses, que son la personificación o los que rigen, supervisen las leyes cósmicas del universo y que son los que nos facilitan los recursos para poder existir de una forma digna en este planeta. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber prosperidad, va a haber paz, vamos a tener éxito y la vida será más positiva, más constructiva para todos nosotros. ¿Queda claro el mensaje de este texto? Bien. Texto 12. Ishtam bohan hibo deva dashante jakya bhavitaha thairdathan apradajaibhyo yo bhukte stena eva saha. Krishna sigue, no sé si os habéis percatado de cómo está desarrollando una secuencia. Comenzó, ¿no?, con el verso karma, ¿no? ¿Cómo es el verso que leímos? El 3.9. Yagyartat karma no anyatra, lokoyan karma bandanaja, ¿no? O sea, tienes que comenzar a hacer sacrificios. Después dice cómo hay que hacer los sacrificios. Después nos está invitando que todo es una cuestión de cooperación. O sea, tiene que haber una cadena y ese sacrificio en última instancia desde el estrato humano, pasando por el plano débico o de los semidioses, tenemos que llegar al estrato o la cúspide de la jerarquía espiritual, que es el Señor Supremo, ¿no? Entonces ahora dice, al ser complacidos mediante la ejecución de esos sacrificios, esas entidades cósmicas o gerentes de los diversos departamentos del universo, dice, los semidioses que están a cargo de satisfacer las diversas necesidades de la vida, les proveerán a ustedes de todo lo que necesiten. Y es muy interesante, ¿no? Porque vemos en la antigüedad, ¿no?, antes de que surgiese la ciencia, en los siglos XVI, XVII, ¿no?, cómo las diferentes culturas de este planeta veneraban a esas entidades supremas, ¿no? Lo vemos en la cultura griega, románica y previamente, ¿no?, a los dioses del fuego, del relámpago, a la luna, al sol, cómo los veneraban, ¿no?, los mares, los ríos, las montañas. Ellos tenían ese sentido de veneración y sentían que debían su existencia a la benevolencia de esas entidades cósmicas, ¿no? Entonces aquí Krishna nos ratifica que esa actitud es positiva y es buena desde el punto de vista
desde la perspectiva del Karma Yoga, no desde el Bhakti, sino desde el Karma Yoga. Recordemos que el Karma Yoga es el inicio de ese trayecto hacia la trascendencia, hacia el infinito. Entonces, estos aquí son conocimientos muy elementales para que las almas condicionadas, específicamente aquellos que no tienen desarrollado una visión superior de la existencia o de la verdad y un conocimiento de la verdad absoluta, comiencen a transitar, comiencen a aperturar su sensibilidad y conciencia espiritual. Dice, pero aquel que disfruta de esos obsequios, de esos regalos, sin ofrecérselos a su vez a los semidioses, es sin duda un ladrón. Stena. Que Krishna en sánscrito utiliza la palabra stena, un ladrón. Qué interesante, ¿no? Si nosotros vamos a un supermercado o a cualquier otro tipo de tienda que ofertan sus productos, pero finalmente no pasamos por caja, estamos incurriendo en un acto delictivo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Análogamente, si esto lo trasladamos al ámbito cósmico, al ámbito espiritual, si nosotros no reconocemos que nuestro sustento, el sustento de nuestro cuerpo físico depende de unos elementos, de unos productos que genera la naturaleza, la tierra, estamos incurriendo en un delito, estamos delinquiendo. Porque simplemente estamos explotando, utilizando esa energía, esos recursos de la naturaleza, pero no estamos reconociendo que eso es un obsequio, una dádiva, que tiene un origen personal, divino. Por eso, en el conocimiento védico y específicamente aquí en el Gita, en la Gita, en capítulos posteriores, eso nos invita a que desarrollemos esa gratitud mediante un acto de ofrenda, de reconocimiento. Y ya Krishna en el en el texto 6, Yagyartat dice, Yagyartat Karmanan Yatra, dice, tú tienes que desarrollar esa gratitud en la vida. Por ejemplo, cuando alguien, vamos a describirlo gráficamente, ¿no? Si alguien nos ayuda en el ámbito laboral o a nivel económico, en cualquier ámbito, nos ayuda, lo normal como un ser humano decente con ciertos valores éticos y morales, que le expresemos un agradecimiento a esa persona. Si yo no tenía recursos para estudiar en la universidad, pero resulta que un familiar o un amigo o un mecenas se encarga de costear esos estudios universitarios, al final obtengo mi titulación universitaria que me va a permitir acceder a un trabajo digno o a una actividad profesional en la que yo siento cierta proclividad y con la que me identifico, ¿no sería justo y adecuado y moralmente razonable expresarle nuestro agradecimiento? Yo creo que sí, ¿no? Incluso los animales domésticos que conviven con el ser humano, son agradecidos. Los gatos, los perros con los que, ¿no? Las ovejas, ahora ya hoy en día, ¿no? En esta sociedad moderna, pues a no ser que nos desplacemos al campo, pero si se les alimenta, se les cuida, se les transmite afecto, ellos responden y sienten gratitud. Eso son los animales. Análogamente, es un imperativo que nosotros como seres humanos, con discernimiento, con una inteligencia racional superior
y con unos valores éticos y morales, también respondamos y expresemos con agradecimiento. Agradecimiento a esas entidades cósmicas superiores, pero las respetamos, pero el agradecimiento real es a nosotros lo direccionamos hacia Dios, que está en el vértice de la pirámide, en la cúspide. Muy importante en la vida ser agradecidos. Yo siempre recordaré y recuerdo a todas aquellas personas que en el decurso de mi vida me han ayudado. No simplemente dentro del ámbito espiritual, sino previamente. A mis padres, por ejemplo, que lo invirtieron, se entregaron, se sacrificaron por mí, para que yo tuviese una educación, tuviese un futuro mejor. Personas que me encontré, amigos, que en momentos adversos, muy críticos, me ayudaron. En el ámbito espiritual, devotos que también contribuyeron a mi formación espiritual, que en momentos en los que tenía cierto tipo de problemáticas o conflictos me ayudaron. Yo nunca los he olvidado. Ese agradecimiento tiene que estar presente, porque si no, ni siquiera se nos puede considerar como animales, porque los animales sienten agradecimiento. Incluso las bestias más feroces, cuando se les trata bien, cuando se les cubren sus necesidades elementales, sienten agradecimiento y no exhiben esa ferocidad que forma parte de su naturaleza intrínseca. Tigres, leones, panteras, cualquier animal. Entonces nosotros, es nuestro deber, y Krishna nos está invitando a través de este texto que desarrollemos gratitud. Gratitud cada día cuando tengo la oportunidad de despertar por la mañana, saber que puedo desayunar, saber que no nada nos falta, tenemos ropa, todas nuestras necesidades básicas están cubiertas, pero no seamos ingenuos y pensemos que todo eso es el producto de nuestro esfuerzo físico, de nuestro intelecto y los recursos que ya hemos ido acumulando. Eso es un error. Sino que podemos ver hoy en día en esta sociedad contemporánea cómo hay muchísimas personas y cada vez más la pobreza está invadiendo y creando desigualdad en el ámbito social. Cada vez más. Y en las ciudades, por ejemplo, en las grandes metrópolis, nosotros podemos observar ese fenómeno. Cada vez hay más indigentes. Y si nosotros podemos cubrir nuestras necesidades básicas, incluso mucho más de eso, no es el objeto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestro intelecto, de nuestros recursos. Es la gracia del Señor Supremo, quien está detrás de todo. Esa es la visión cósmica real. El universo no es una masa de energía impersonal que no puede reciprocar con sentimientos. El universo simplemente es un escenario, es una maquinaria, como que se lo explica en el Gita, Madhyaksena Prakriti Suyate Sacharachara, que tú una nena contia Jagat Vi Parivartate. Entonces es una maquinaria que él manipula y la ha organizado de tal forma que los que estamos confinados en esta, en esta prisión cósmica tengamos lo necesario para vivir dignamente, porque aquí Krishna está expresando su faceta paternal. ¿Qué desea un padre? ¿Qué desean los padres para los hijos? Desean lo mejor.
que no tengan ningún tipo de carencias, que se sientan bien. ¿Quiénes son los mejores benefactores? Los padres. Krishna es nuestro padre, lo explica en la Gita, Aham Viya Pada Pita, yo soy el padre de todas las criaturas. Y como el Padre Supremo, Él desea que todos sus hijos, mientras estemos en esta fase de educación y crecimiento espiritual, tengamos lo mejor, que no tengamos carencias, que nos sintamos bien, satisfechos con esa paz, con esa armonía interior, con ese alborozo espiritual. Entonces, no nos convirtamos en stena, como que es aquí, no seamos delincuentes, sino agradecidos, no seamos desagradecidos, sino agradecidos. Cada día, por lo menos una vez al día, debemos expresarle al Señor Supremo nuestra gratitud. Señor, gracias, porque a pesar de que estoy aquí confinado en esta prisión cósmica, en esta universidad educativa, espiritual, nada me falta, Señor. Disfruto de buena salud. Cada día tengo acceso a los alimentos, tengo ropa para vestirme, tengo un lugar para descansar, tengo un lugar para cuando finalizan mis actividades laborales regresar y relajarme. Por tantas cosas. Y el mayor agradecimiento que podemos expresarle al Señor Supremo es el habernos despertado de la hibernación espiritual en la que estábamos inmersos. Ese es la mayor gracia, el mayor favor que eternamente le debemos al Señor Supremo y jamás podremos reciprocar. Hemos tenido o hemos estado, me imagino que todos nosotros tenemos la experiencia de riesgos, de peligros, accidentes, enfermedades, enemigos. Y a pesar de haberlos experimentado, aún así hemos transitado por esa vereda de adversidades, de tribulaciones, porque por la gracia del Señor Supremo, porque hay muchas personas que tienen que afrontar esas adversidades, esas tribulaciones, y algunos sucumben. Personas que contraen enfermedades terminales, degenerativas, crónicas, accidentes, y su vida se extingue por completo. Sin embargo, nosotros, yo puedo hablar personalmente, ¿no? En mi vida. Yo he estado 6 veces a punto de morir. 6 veces en mi vida. Y esto no es una fábula, es una realidad. El Señor Supremo me protegió. Antes de ser devoto, yo estuve a punto de morir. Varias veces. Y me protegió. Es decir, a pesar de los escenarios adversos, de las tribulaciones, hemos salido invictos. Seguimos aquí con vida. ¿Por qué? Eso es la gracia del Señor. Por eso se explica en los Vedas. Mare Krishna Rake Krishna Mare Ke. Dice, si Krishna no protege a una persona, la muerte está garantizada. Y si Krishna protege a una persona, nada ni nadie podrá perjudicarle. Por mucho que lo intenten, jamás. ¿Por qué? No nos olvidemos que tenemos un guardián. Y no es un guardián distante, ajeno a nuestras vidas, sino que está muy presente en nuestras vidas.
Está tan presente que se encuentra dentro de nosotros, como, como el monitor interior, la superalma, Paramatma. Krishna lo explica en el Gita, ¿no? Isvara Sarva Bhutanam, Hride se Arjuna Tistate. Yo ahí estoy, en tu interior, a tu lado, consciente de todos tus procesos psicológicos, emocionales, físicos. Estoy ahí, espirituales, estoy ahí presente. Él es el guardián de todas las criaturas. Lo que sucede es que Krishna tiene una predilección especial o se parcializa a aquellas personas o criaturas que intentan desarrollar una conexión, una relación de afecto y de amor con él, ¿no? Krishna explica en el Gita, ¿no? Cuando dice Samohan Sarva Bhutesu Namedusho Stina Priya Ya Lleva yanti tu bhaktya mayite te chapyaham. Dice, yo no tengo amigos ni enemigos, yo soy imparcial con todas las criaturas. Dice, pero si alguien me busca, si alguien desea entablar una relación conmigo, dice, yo me hablo por completo. Qué bonito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que temer, no? Si nosotros estamos caminando hacia el infinito, si nosotros estamos con sinceridad, con integridad de espíritu, vincularnos, conocer a esa entidad suprema, a ese gran diseñador inteligente, ¿qué tenemos que temer? Cuando Él ya se abre por completo, está dispuesto. Es una cuestión simplemente de elección. De nosotros depende elegir relacionarnos con Él o no. Entonces, Él siempre está abierto a eso. Entonces, gratitud fundamental. Gratitud cada día. Cada día no sabemos lo que pueda acaecer en nuestras vidas. Porque no lo sabemos, lo desconocemos. ¿En qué escenario nos vamos a encontrar mañana? Sin embargo, Krishna está ahí, presente, alentándonos. Entonces, esa gratitud es fundamental en la vida espiritual y en todos los aspectos de nuestra vida. Todos aquellos que en algún punto de nuestra vida nos han ayudado de alguna forma. Sintamos gratitud por esas personas. ¿Hay algún comentario, pregunta al respecto? ¿Todo bien? Bien, vamos a leer el último texto. Yagya Shishtasina Santo Muchante Sarvakil Vishai Bhunyate Te Tu Agam Papa y Pachanti Atma Karanat. De los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados. Este es un verso muy importante. Pecados, bueno, transgresiones, porque ingieren comida que primero se ha ofrecido en sacrificio. Este es el primer acto de gratitud que Krishna, que el Señor Supremo, espera por nosotros. Perdón, espera de nosotros. Es muy elemental. Si yo tengo hambre y alguien me da de comer, ¿cómo me sentiré? Gracias. Tenía tanto apetito, llevaba tantos días sin comer. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, Krishna aquí nos está diciendo, este es el primer acto de agradecimiento. Dice, los demás que simplemente preparan comida solo para el disfrute de los sentidos, en verdad comen únicamente pecados. Es decir,
están ingiriendo alimentos que van a generar reacciones, porque esos alimentos provienen de la tierra. Y esos seres, esas plantas que han contribuido y árboles que han contribuido con sus productos, estamos endeudados con ellos. No simplemente el ser vegetariano lo justifica todo. Está muy bien, ese es un primer paso, ¿no? No implicarnos en la violencia de ninguna criatura, pero es que las plantas también son seres, son entidades espirituales. Entonces es justo que haya una relación, una reciprocidad. ¿Y qué sucede cuando nosotros ofrecemos estos alimentos al Señor Supremo como un estado de gratitud, un sentimiento de gratitud, que esas criaturas, esas plantas, esos árboles, esa leche que nos obtenemos nosotros de las vacas, de las ovejas, de las cabras, etcétera, etcétera, todas esas criaturas que han contribuido al abastecimiento de esos alimentos se van a beneficiar espiritualmente, porque van a ser promocionados en la escala de la evolución, por el mero hecho simplemente de ofrecer, de expresar esa gratitud al Señor Supremo. Y aquí Krishna, el Señor Supremo, nos está invitando a que desarrollemos esa actitud. No simplemente para nosotros estar exentos de efectos reactivos, sino para que esas criaturas se beneficien de esa gratitud. Todos los demás que no desarrollan este tipo de gratitud, Krishna dice aquí que son desagradecidos y se están implicando en una secuencia de acciones y reacciones, obviamente que nos encadenan a la existencia material. Entonces, por eso es muy importante ese acto de sacrificio, de agradecimiento, de reconocimiento, extremadamente importante. Bien, ahora vamos a pasar a otra sección. Varios de textos de maestros espirituales en nuestra sucesión discipular antecesores. Entonces es página 92, pregunta 9. Ok. Bien, la temática recordamos que es lo que es el servicio devocional. Pregunta que le hacen los discípulos a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Dice, ¿cuál es la actividad de bienestar social más elevada? Vemos que en el mundo moderno, en el mundo antiguo, siempre ha habido mecenas, filántropos, altruistas, siempre ha existido, ¿no? Entonces, y eso debido, pues bueno, pues a un amor hacia la humanidad, ¿no? Entonces la respuesta es, dice que todo el mundo desarrolle un vínculo con Krishna, con el Señor Supremo, a través de la devoción. Dice, esta es la bendición más elevada para todos los seres humanos. Dice, el estado o la dinámica de expresión de bienestar social más elevada es ocupar las mentes de las personas en el servicio de Krishna, del Señor Supremo. Dice, el altruismo más elevado que existe es distribuir el servicio devocional o el conocimiento de la práctica del Bhakti Yoga a todos los seres humanos.
Dice, los servidores del Señor Supremo, Vaishnavas, siempre tienen un gran anhelo por ayudar a los demás de esta forma. El altruismo, la filantropía, todo eso está bien, pero ¿qué sucede? Eso es una ayuda parcial, porque no podemos olvidar que en este momento presente nosotros estamos experimentando lo que nos corresponde por destino. Y puede ser que yo hoy, pues, movido emocionalmente ante una situación adversa de indigencia de una persona, me motive pues, a darle un donativo o proporcionar algún tipo de alimentación. Pero eso simplemente es mitigar esa situación momentáneamente. Porque todas esas actividades altruistas y filantrópicas están relacionadas con el cuerpo humano. Pero nosotros, y Krishna explica desde el capítulo 2 de la Bhagavad Gita, que no tenemos nada que ver con esta expresión anatómica. Simplemente somos ocupantes, somos los conductores de esta expresión física. Y esta expresión física tiene un origen y tiene un final en el espacio-tiempo relativo. Entonces, todas estas actividades son ayudas relativas que no resuelven la problemática primigenia del individuo. Esto no obsta para que cuando encontremos a alguien, pues podamos ayudarle. Pero la verdadera ayuda es cuando se le facilita conocimiento. Una persona puede estar ahogándose en el mar y si yo me arrojo y llego a la persona y la desvisto y regreso a la playa con las ropas del individuo, le he hecho un flaco favor a esa persona, porque se va a ahogar. Entonces, esta expresión anatómica es una ropa circunstancial, efímera del ser. Y por mucho que alimentemos este cuerpo o por muchas buenas comodidades que nosotros organicemos para nosotros o para los demás, tienen una caducidad, tienen un fin. Pero ese conductor, ese observador, el ocupante de ese cuerpo, es eterno, es inmortal. Entonces la verdadera ayuda tiene que estar relacionada con ese bienestar eterno e inmortal del conductor, del ocupante. ¿Y cuál es la mejor ayuda que le podemos brindar a los demás? Que Dios nos explica en la Bhagavad Gita. Comparte, transmíteles conocimiento de cuál es su realidad. Porque este cuerpo físico, esta anatomía, es una máquina virtual, a través de la cual nosotros estamos vivenciando una realidad virtual cósmica. Pero la esencia, el principio activo, que es el observador, el que vivencia, el que experimenta la realidad virtual, pertenece a una dimensión superior, que es indestructible, que es perenne, que es inmortal. Entonces, esta es la verdadera ayuda, el conocimiento, conocimiento védico, conocimiento espiritual. Y esto se puede obtener y desarrollar, como Krishna más adelante en capítulos posteriores, cuando él hable de la práctica del Bhakti Yoga, del servicio devocional. Entonces, esta es la verdadera contribución a los seres humanos. No simplemente cubrir sus necesidades
básicas, sino transmitirle el conocimiento a través del cual va a comprender el por qué estoy aquí, de dónde procedo, cuál es el propósito de la existencia y qué hay más allá de la frontera de la muerte. Ese es el verdadero conocimiento. Despertar nuestra verdadera identidad espiritual, que es inmortal, que está llena de conocimiento perfecto y de Ananda, bienaventuranza infinita. Por eso no acabamos de encontrar aquí una satisfacción, una plenitud interior. Cada vida lo llevamos intentando, en escenarios distintos que van mutando, sociales, laborales, familiares, conyugales, vida tras vida, porque todos esos escenarios son muy restringidos, no pueden facilitar lo que nuestro ser realmente anhela, ¿no? Como se explica en el quinto canto del Srimad Bhagavatam. Tapodivyam putrakayana satvan shutyet jasmad brahma soukyan tu anantam brahman. Deseamos experimentar la felicidad infinita, inmortal, eterna, de la conexión con nuestro propio ser y con el plano del infinito, con Dios. Por eso Krishna explica también en el capítulo 18, en los versos finales del Gita, el mayor acto de beneficencia es cuando nosotros transmitimos este conocimiento del servicio devocional, del conocimiento védico espiritual a los demás. Dice que si esa persona se involucra en este tipo de actividad, dice, no habrá una persona más querida por él, para mí, que él, y jamás lo habrá. Nachatas manmanase su kachi yatati sidade yatatan apisittanam kachi mambeti tatvatata tattutaha. Dice, nunca habrá una persona más que... Es decir, si nosotros realmente estamos interesados en obtener el reconocimiento del Señor Supremo, lo mejor que podemos hacer es transmitir este conocimiento a aquellos que carecen de él. Pero primero tenemos que comenzar por nosotros a adquirir ese conocimiento. No simplemente adquirir ese conocimiento, sino implementarlo en nuestra vida. Ser una personificación de ese conocimiento. Continuamos, dice, conocimiento de Dios es el conocimiento supremo. Dice, en la literatura védica, en los Vedas, se dice que el conocimiento significa conocimiento del Señor Supremo. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu le preguntó, cuando él estuvo viajando por el sur de la India, se encontró en el río Godavari con Ramananda Roy, y le preguntó, de todos los tipos de educación, ¿cuál es la más importante? Y Ramananda Roy respondió, la educación más importante es la práctica y conocimiento del servicio devocional a Krishna, el Señor Supremo. Dice, desafortunadamente la educación atea que se está impartiendo en la sociedad moderna no está beneficiando a la humanidad. Y por el contrario, las personas están siendo perjudicadas extraordinariamente y seguirán siendo perjudicadas. Dice, la humanidad puede beneficiarse simplemente cuando uno adquiere, no, recibe la gracia del Señor Supremo a través del conocimiento del servicio devocional, del Bhakti Yoga.
Y esta es una realidad que se está impartiendo en todos los colegios, en todas las universidades. Un conocimiento, una absorción por completo en el mundo de la materia, cómo funcionan las leyes, pero no tienen respuestas, las respuestas existenciales básicas que todo ser humano se ha cuestionado en algún punto de su existencia, ¿no? ¿Cuál es mi origen? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? ¿Qué hay más allá de la frontera de la muerte? Esto no se imparte en ninguna parte. Y por eso, ¿cómo se encuentra la sociedad? Caos, guerras, cada vez más un declive de los valores éticos y morales que son propios de la sociedad humana. El conflicto social se ha agravado. Ya ni siquiera hoy en día se ha llegado al absurdo. Ya hay personas que por ser políticamente correctos ya no distinguen en lo que es un hombre y una mujer. Ya no lo saben discernir. Incluso a nivel científico está ahí, biológico, ¿no? Estos patrones XXXY, genomas, ¿no? El genoma. Que si soy binario, que si soy trans, que si soy hetero, que si soy homo. O sea, es tremendo. ¿A dónde estamos? ¿A qué niveles de absurdo, de incongruencia social estamos llegando? Pasamos a la última pregunta del día de hoy. ¿Cómo conseguimos o cómo nos adentramos o cómo entramos en contacto con el servicio devocional? Respuesta. Para vincularnos con el Señor Supremo, Krishna, solamente lo podemos llevar a cabo a través del servicio devocional. Y esto lo ratifica Krishna en el Gita, en el capítulo 18. El famoso verso que dice Bhaktiaman aviyanati yavanjastadmi tattutaha tatoman tattato gyatva visate tat anantaran. Dice, solamente, mi querido Arjuna, a través del servicio devocional, uno puede realmente comprender hasta cierto punto quién soy yo, el infinito. Y si cuando uno tiene esa comprensión de mi estatus existencial divino e infinito, Anantaran, uno puede entrar en la dimensión de la eternidad, del infinito. Krishna categóricamente asevera que la única forma de tener una comprensión parcial de él, que es el infinito, es a través de la práctica del Bhakti Yoga, del servicio devocional. Aquí está hablando la divinidad. No hay cabida a especulaciones humanas de ningún tipo. Por supuesto, podemos debatir, podemos discrepar. Todo esto son elecciones que todos nosotros podemos utilizar, pero no nos va a ayudar, porque está hablando la autoridad suprema. Si realmente queremos recuperar nuestra inmortalidad, entrar en ese plano de eternidad y poder sumergirnos en esa ola increscendo de bienaventuranza infinita, Krishna lo deja muy claro. No da opciones. Es a través del bhakti, del servicio devocional. Dice, pero ese servicio devocional, ¿cómo lo desarrollamos? Dice, lo tenemos que practicar cuando nos relacionamos con personas que se dedican a esa práctica. No nos vamos a desarrollar espiritualmente en las prácticas del Bhakti Yoga con economistas, ni con abogados, ni con políticos, ni con empresarios. No es posible. Ni con literatos. No es posible.
solamente con aquellos que están practicando. Si yo quiero desarrollarme en la disciplina de la economía, tengo que ir a la universidad y después, ¿cuál va a ser el círculo en el cual social en el que yo me mueva, con el cual interactúe? Con economistas, obviamente. Si yo estoy interesado en el ámbito científico de la física cuántica, tengo que estudiar física cuántica o astrofísica o biología, y entonces después voy a interactuar con esas personas que se encuentran dentro de ese ámbito, de esa disciplina específica. Entonces dice, solo almas extremadamente afortunadas pueden interactuar con Krishna, con la divinidad. Es muy importante lo que aquí está declarando Bhaktisiddhanta. Dice, almas extremadamente afortunadas. Es decir, todos nosotros los que nos encontramos en este punto de la evolución espiritual, en los inicios de las prácticas rudimentarias del servicio devocional, podemos considerarnos extremadamente afortunados. Y de hecho lo explica Sri Chaitanya Mahaprabhu en el Chaitanya Charitamrita, que es la biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lo digo aquí por Pablo, que lo desconoce, que es la última manifestación de Dios que estuvo aquí hace 547 años, cuando dice Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva. Dice Bhagyavan. En sánscrito significa fortuna. Dice, cuando una partícula consciente de vida, después de vagar incesantemente por las diferentes dimensiones del cosmos, es afortunada, ¿qué sucede? Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Vich. Dice, uno se encuentra con el representante o el mentor espiritual del Señor Supremo, y por su gracia, por su supervisión y educación, uno puede interactuar, sintonizarse con el Señor Supremo. Entonces, considerémonos extremadamente afortunados, pero no termina ahí. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad. Se nos ha abierto la puerta. Hemos sido agraciados, favorecidos por el Señor Supremo, por el infinito. Entonces, ¿qué espera Krishna de nosotros? Tomároslo en serio, ser sinceros, ser íntegros con vosotros mismos y conmigo. Dice, cuando una entidad viviente se vuelve afortunada, cuando su deseo de vagar por el universo cósmico finaliza, entonces ahí comienza esa gran fortuna. Dice, entonces, en base a la gracia del mentor espiritual, se revive, es decir, se reactiva la tendencia natural del ser de conectarse y comprender a la verdad absoluta. Y Chaitanya Mahaprabhu lo explica en el Chaitanya Charitamrita, cuando dice Jivera Svarupa Hoy Krishnera Nitya Das, en sus diálogos que mantuvo con uno de sus discípulos, uno de nuestros antecesores, maestros antecesores del siglo XVI, Sanatana Goswami, que mantuvo en Benares, en la India, Sanatana Goswami le pregunta, ¿qué a mí, qué ne amaye yare tapatraya hija nahiani que manejita hoy? Dice, desafortunadamente estoy inmerso en una vorágine de adversidades, de tribulaciones que no puedo resolver. Y ni siquiera sé quién soy, así que por favor explícame cuál es mi verdadera identidad. Y le responde Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna mismo, es el Señor Supremo mismo, asumiendo el papel de un devoto puro. Le dice, Jiveras Varupahu Krishna Ranitavyas, la identidad real
eterna de la partícula consciente de vida es ser un servidor eterno del Señor Supremo Krishna. Entonces, aquí está explicando, ¿no? Entonces, a través de la educación, a través de la supervisión del preceptor espiritual, esa persona gradualmente va reactivando la conciencia consustancial del ser, que es soy un servidor eterno del Señor Supremo, una unidad de servicio divino. Eso es lo que soy. Entonces, explica aquí, dice, conforme a su destino, las entidades espirituales que están vagando en el universo, dice, algunas de ellas son elevadas por proceso evolutivo hacia dimensiones de evolución superior y algunas descienden a niveles de involución inferior. Dice, entre millones, infinidad de esas partículas conscientes de vida que están errando en la secuencia de la evolución cósmica, dice, solamente una minoría muy afortunada obtiene la oportunidad de asociarse, de relacionarse y de interactuar con un preceptor espiritual fidedigno. Una minoría. Y la minoría en términos védicos de cuantificación, estamos hablando de un 5% o un 1% de las entidades espirituales que estamos confinados en este universo. Dice, por la misericordia de ese preceptor espiritual y del Señor Supremo Krishna, dice, semejante persona recibe la gracia, se le abre la puerta, se le brinda la oportunidad para comenzar las prácticas del Bhakti Yoga, del servicio devocional. Dice, el servicio devocional se define como el deseo de servir al Señor y a su representante, el maestro, el preceptor espiritual. Y con la única finalidad de complacerles. Y de cuando nosotros servimos buscando nuestra propia satisfacción, eso no es servicio. Cuando ese mentor espiritual planta la semilla de la devoción en nuestro corazón, entonces nosotros tenemos que cultivarla en nuestro corazón mediante el canto del santo nombre y la comprensión filosófica de que como servidor o como unidad de servicio, mi función intrínseca es la de servir. Cuando nosotros nos instalamos en esta comprensión y en esa convicción, entonces comienza nuestra función de jardineros espirituales. Si después de recibir esa semilla del servicio devocional, de la práctica del Bhakti, por mediación del preceptor espiritual, dice, es solamente otorgada por la misericordia inmerecida del Señor Supremo. Y lo obtenemos a través de nuestra interacción con ese mentor espiritual. Y si nosotros negligimos esta oportunidad que se nos brinda en esta asistencia, en este momento, dice, debemos considerarnos extremadamente desafortunados. Dice, los impedimentos en el servicio, en la senda del servicio devocional se pueden superar a través de la gracia
y de la educación que nos imparte el preceptor espiritual. Una vez que todo esto es superado, uno puede progresar espiritualmente muy rápido. Por consiguiente, debemos de escuchar con suma atención las enseñanzas del Señor Supremo que descienden a través del Maestro Espiritual y de los sabios o los devotos del Señor Supremo, y mediante el estudio de la literatura védica. Dice, escuchar también incluye estudiar la literatura védica. Dice, si nosotros nos desviamos de la supervisión y de la educación del maestro espiritual, dice, ni siquiera por un momento, dice, está garantizado que nosotros vamos a desviarnos y a degradarnos espiritualmente. Eso es muy importante. Lo que aquí está explicando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Tenemos que volvernos jardineros, agricultores espirituales de nuestro propio jardín. ¿Y cuál es ese jardín? Es la conciencia espiritual. Pero siempre bajo la preceptura del mentor espiritual, el gurú. Y estudiando la literatura védica. Y comienza ese estudio con la Bhagavad Gita. Este es un proceso serio. Esto es para personas realmente interesadas, que tienen una profunda convicción, confianza y un anhelo y un objetivo único de comprender cuál es mi origen, por qué estoy aquí, cuál es el propósito de esta fascinante y compleja manifestación cósmica y qué hay más allá de la frontera de la muerte. Solamente para ese tipo de personas. Y estos son los indagadores a los que hace mención Krishna en el Bhagavad Gita, cuando dice Chaturvidava yanteman, yanasu kriti no arjunan. No dice Gyani Bharatarshava. Dice, de estos 4 tipos de personas, dice, hay unos que son los que realmente son los que más me agradan. Dice, son los indagadores filosóficos, los que anhelan obtener un conocimiento más profundo acerca de la verdad absoluta, acerca de mí. Esos son los que más le complacen al Señor. O sea, no es suficiente, señores, señoras, con cumplir con los preceptos y las prácticas cotidianas del servicio devocional. Tenemos que comprometernos con nosotros mismos, tenemos que tomárnoslo en serio, tenemos que profundizar en la ciencia del Buddhi Yoga, un conocimiento racional del origen del universo, de lo que es el espacio, el tiempo y la materia, y lo que es la conciencia. ¿Queda claro? Es muy importante esto. No seamos sentimentales. Bien, finalizamos aquí este análisis. Página